Bienvenidos a Jornada Escolar Complementaria al Hogar, un espacio para disfrutar, aprender y crear, en convenio con el municipio de Soacha y Compensar, Caja de Compensación Familiar. Cargando misión, receta coreografía a la GEC. En esta misión usaremos una cualidad de soñadores GEC, la imaginación. Imaginar te permite crear esas realidades y transformarlas. De esta manera, cuando te imaginas a ti mismo bailando en el escenario de tus sueños, te permite crear una realidad a partir de elementos existentes, como aquellos conocimientos que ya sabes, pasos, coreografías, etc., y aquello que creas en tu mente. La creación coreográfica es una herramienta muy importante y sustancial en la danza, pues nos permite descubrir y desarrollar nuestro potencial creativo y, por supuesto, hacer uso de la imaginación. A continuación, veremos algunos ejemplos de creaciones coreográficas. This is going to be party time. Even the routine is salsa, rhythm from Colombia to the world. Bonjour, soñadores GEC. Je m'appelle Charlotte. Yo seré la encargada de acompañarlos en esta misión, pues la creación coreográfica es como una increíble receta que requiere de diferentes ingredientes para poderse formar. Así que, vamos a empezar. Oh, mi cuerpo. Reconocer mi cuerpo que puede realizar e imaginar todas aquellas posibilidades. 2. Ritmo musical o técnique. Elegir qué técnica y o ritmo deseo realizar. 3. Espacio escénico. Imaginar en qué lugar deseo realizar mi presentación para así definir qué movimientos puedo realizar. No es lo mismo danzar en un gran teatro a realizar una muestra artística en la calle. 4. Crear nuevos pasos, desplazamientos y, ojo, muy importante, crear algún mecanismo para recordar tu coreografía. Puede ser mediante una planimetría escrita, grabarte mientras bailas o si tienes buena memoria corporal en tu mente. 5. El tiempo. Imaginar y establecer cuánto deseas que tu creación coreográfica dure. 1 hora, 30 minutos, etc. 6. Práctica. Ya sabes que la práctica hace al maestro. Después de crear tu coreografía, definir pasos, lugar y tiempo, solo nos queda ensayar mucho. 7. Y por último y no menos importante, imaginar el vestuario y maquillaje de nuestros sueños. Puedes intentar con varios hasta que definas el que tú desees y listo. Revuelve todo junto, una pizca de sueños, una cucharadita de imaginación y voilà, ya tienes lista tu creación coreográfica. ¡Es tu turno! Después de conocer cada uno de los ingredientes, te invito a que crees tu propia creación coreográfica con la técnica o el ritmo que sueñes realizar y me lo envíes por medio de un video. Eso es todo por hoy, cambio y fuera.